Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Estamos en directo como cada jueves a las 10:15, 16 ya de esta noche, de esta jornada. La verdad es que hemos saltado, por cierto, el 12 del 12 del 12 y aquí estamos. Bueno, decía que estamos una noche más en un programa en el que habitualmente tenemos a expertos y protagonistas de temas de actualidad, a quienes invitamos para que expongan sus puntos de vista, sus opiniones y que debatan sobre ello. Unas personas que con frecuencia se dirigen a los medios de comunicación para trasladar su punto de vista a la opinión pública y que lo hacen muchas veces llamando, o casi siempre llamando a periodistas y poniéndose en contacto con periodistas de referencia en la región de Murcia. Hoy lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta al programa y es traer a alguno de esos periodistas a los que día a día en sus medios de comunicación, en este caso la radio, la televisión, lo que hacen es recoger la actualidad, hablar con esas personas y también con ciudadanos de a pie, anónimos, con mucha frecuencia, valorar las informaciones y luego trasladarlas a la opinión pública. Por tanto, son personas que están en contacto desde hace ya mucho tiempo con los medios de comunicación, con la opinión pública, y con ellos queremos analizar algunos de los asuntos que han sido más destacados a lo largo de este año 2012, que está ya a punto de acabar. Y se nos antoja que algunos de ellos, y alguno en concreto lamentablemente, va a seguir estando en las primeras planas de los periódicos, en los boletines informativos y en los programas de actualidad de televisión durante este próximo año. Les invito a que compartan con nosotros esta hora de programa y les presento a nuestros invitados. Manolo Segura, a mi derecha, que es compañero de Radio Nacional de España y de Televisión Española, de Radio Televisión Española en la región de Murcia. Manolo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Está también con nosotros Alberto Castillo, que es director de contenidos e informativos en la región de Murcia de la cadena SER. Alberto, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Y también Joaquín Azparren, que es el director de Onda Regional. Joaquín, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Son tres compañeros y además tres buenos amigos con los que a veces, bueno, de vez en cuando nos da el tiempo, nos lo permite, mantenemos alguna conversación que otra, en algún acto, por teléfono, en alguna circunstancia, y ahora han aceptado nuestra invitación. Decir una cuestión más, teníamos previsto que estuviera también con nosotros Pedro González, periodista de la COPE, pero lamentablemente hace solo un rato nos han comunicado que debido a una circunstancia personal urgente ha tenido que salir fuera de la región y por tanto no podía estar aquí. Estaba previsto hasta hace un rato tan solo y nos han comunicado esta circunstancia imprevista y por tanto no puede estar con nosotros. Bueno, durante este año que está a punto de terminar, yo no sé si hemos aprendido algo de economía, pero hemos aprendido mucho de crisis. Hubiera sido más interesante haber aprendido cosas de economía, ¿no? De la evolución, del futuro, del desarrollo, de que crecemos, pero lamentablemente hemos hablado mucho, habéis hablado vosotros, de endeudamiento, de desahucios, de la banca, etcétera, etcétera. Yo no sé si alguna vez habéis tenido la tentación de no hablar de esos temas y saltaros a otro, pero cuando saltamos a otro casi era para hablar de sucesos, ¿no? Es el único asunto que puede haber desbancado a la crisis, ¿no, Manolo, por ejemplo, durante este año en radio y en televisión aquí en la región? Sí, tienes toda la razón, Antonio. Yo el otro día pasaba por la Gran Vía, creo que fue antes de ayer, la última manifestación que ha discurrido por la Gran Vía de Murcia, y me retrotraía a la época de la transición. Quiero decir, estamos viviendo una etapa que debido a la crisis, a la situación socioeconómica que lamentablemente está viviendo no solamente España, sino buena parte de Europa y el resto del mundo, pues nos está llevando a tiempos pretéritos. Y yo pasaba por la Gran Vía, veía, creo que era ese día, una manifestación de profesores y tal, y me estaba acordando, hay compañeros aquí que podrán echar la vista atrás y recordarlo también, de lo que ocurría en la época de la transición, cuando teníamos una situación de paro también bastante llamativa, una inflación también notable, y la gente pues salía a la calle y protestaba y se quejaba y tal. Lo que pasa es que, claro, uno quiere creer que con la experiencia se aprende,
y parece ser que algunas cosas han pasado los años, pero no hemos aprendido. Lo que sí parece es que se nos dice continuamente que hay que sujetar el endeudamiento, el déficit, que hay que sujetarlo, que vamos por el buen camino, pero cada vez que se toman medidas provoca, a menos a corto plazo, mayor desempleo. Y por tanto la percepción es muy negativa. Yo creo que los datos del CIS, estos últimos, trasladan ya una situación de muchísima preocupación. Ahora analizaremos algunos de esos aspectos, no solamente por el paro, que es el número uno, sino también por los desahucios, sino también por el futuro, hasta por la democracia o la Constitución, ¿no? Ya se va ahondando en función de que falta como el oxígeno, ¿no? En algún momento que otro, ¿no, Alberto? Sí, totalmente de acuerdo, porque además hay una cosa, Manolo hablaba de la transición y de esa imagen que le dio a él viendo la manifestación antes de ayer por Murcia. Estoy totalmente de acuerdo con él, la transición eran unos tiempos de cambio, unos tiempos además de incógnitas a despejar, pero en la transición había algo que no hay en nuestros días o que yo no percibo en nuestros días, no sé la opinión vuestra, y es que en la transición había un interés, había una ilusión y había un objetivo, que era salir de aquella dictadura que había tenido España tantos años amordazada. Eran políticos, y no quiero con esto ofender a los presentes, pero aquellos ausentes eran señores, eran auténticos señores de la política, y España estaba por encima de todo, ¿no? Y se sentaban en una mesa Carrillo con Fraga para buscar soluciones a los problemas que tenía España. Quiero decir con esto que aquel espíritu de la transición yo hoy no lo percibo, por desgracia para nosotros, no lo veo por ningún lado. Eso por una parte, ¿no? Y en cuanto a la otra, pues efectivamente, el déficit, el paro, la ayuda a las empresas, es que está fallando el cimiento, y de ello me imagino que iremos hablando a lo largo de la noche, pero para mí están fallando los cimientos. Quiero decir, a mí me parecen muy bien las inyecciones de dinero que se está dando a la banca, a la economía, todo eso me parece sensacional, pero ese dinero donde tiene que ir, yo creo, no es que crea, percibo, estoy viendo que no va, que es a la pequeña y mediana empresa. Ese es el motor económico de este país. Las grandes empresas van solas con la ayuda, lógicamente, de una economía que tiene más que saneada y unos productos más que asentados. Pero el que necesita el dinero, pues es el fontanero de la esquina, el señor que arregla las persianas, el que vende muebles en otro lado, pero muebles de oficina o estanterías, quiero decir. Esa es la gente que necesita de verdad la ayuda bancaria, y esos son los que no pueden ir a pedir 1.000 euros, que necesitan para salir mañana a la calle. Entonces nos está fallando la base, nos está fallando la economía. Luego, por otro lado, las medidas restrictivas o las medidas fuertes que ha puesto la economía europea para que España cumpla, y que el gobierno ha aplicado, empezando por quitar una paga extraordinaria de Navidad, pues con todo lo respetable que pueda ser la medida, la ha puesto el gobierno, pero estamos cerrando las puertas al consumo, señores. Es decir, si yo no dispongo este mes de diciembre para salir a cenar una noche, y ya no voy a decir cenar, para comprarme una camisa, el señor de las camisas no las va a vender menos camisas. El que las fabrica va a mandar menos camisas a la tienda, quiero decir. Estamos en un dominó, que aquí ha caído una ficha, y ojalá y yo me equivoque, pero vamos cayendo el tablero entero. Sobre lo que decía de la transición, bueno, lo decís los dos, además se ha dado la circunstancia de que precisamente esta mañana aquí en Murcia, en la Universidad Católica, ha sido investido honoris causa, Mayor Oreja, y ha aludido al espíritu ese de la transición. Se ha él perdido, decía que hace Antonio. 35 años había un espíritu, había un consenso, aludía también a quienes estaban políticamente en aquellos momentos, y decías que luego en estos años lamentablemente se ha desaparecido, se ha roto en gran medida muchas de esas cosas que se hablaron, se comentaron, se acordaron en aquel momento, y que quienes estaban allí pues tampoco, en efecto, parece que bueno, han cambiado mucho las cosas claro, en no muchos años, porque bueno, son 35 años, pero tampoco es tanto. Mira, aludías tú antes también al tema de la Constitución. Manolo lo ponía sobre la mesa y tú has aludido también al tema de la Constitución. Pues la Constitución, señores, hay que reconocerlo, la Constitución se hizo para lo que se hizo, para ese momento histórico en España. La transición hay que actualizar, la Constitución hay que actualizarla, porque ya la transición quedó atrás, y eso se hizo, y se hizo extraordinariamente bien, y fue una gente maravillosa, magnífica, y ahí la tenemos, gracias a ella.
pero hoy se nos ha quedado atrasada y obsoleta. Eso hay que refrescarlo. Eso el legislador o los nuevos padres de la Constitución, o como los quieras llamar, se tienen que sentar otra vez. Yo no sé qué opinará Joaquín, qué opinará Manolo, y tú mismo, ¿no? Pero para mí la Constitución se me está quedando atrasada. Muchos temas encima de... Constitución, economía, transición, vamos saltando. Así somos, de economía primero, Joaquín, y luego seguimos hablando. Yo, con respecto a la economía, sí que haría una reflexión de, si echamos un poco la vista atrás, cuando se empieza a hablar de crisis, ¿no?, de los primeros conceptos, con independencia de que se negara o no, en esas circunstancias de la política. Y empezábamos a hablar de la burbuja inmobiliaria, ¿os acordáis? La burbuja inmobiliaria, uno de los primeros conceptos que nos empezó a despistar un poco, evidentemente no a los periodistas, pero sí al conjunto de los ciudadanos, o como ciudadanos, ¿no? Burbuja inmobiliaria. Luego se empezó a hablar de las hipotecas basura, de Lehman Brothers, de no sé cuántos, de los americanos. La crisis en los primeros compases, yo entiendo que era una cosa, o era un concepto que se quedaba en eso, en concepto. ¿A qué hemos asistido? Fundamentalmente, yo lo fecharía a partir de mayo del año 2010, cuando el gobierno Zapatero, empieza a tomar las primeras medidas de calado en la población. A partir de ahí es donde creo yo que empezamos como ciudadanos a notar que la crisis no es algo que suena a burbuja inmobiliaria, que suena a Lehman Brothers, no, que te está tocando de cerca, que te toca a ti, que le toca al vecino o al conocido o a un familiar, ¿no? Y entonces hemos entrado en un proceso donde esa crisis se nos ha ido interiorizando a nosotros porque la estamos palpando, la estamos sufriendo en cada uno de los bolsillos de nuestras economías domésticas. Se empezó con aquellas rebajas en torno a aquella subida que se hizo del IVA y alguna otra medida con relación al empleo público, pero posteriormente las medidas que se están tomando tocan a los aspectos fundamentales de la vida cotidiana de cada uno de nosotros como ciudadanos. Sanidad, educación, justicia, ahí están las protestas por primera vez, además, que es una cosa que no había sucedido en este país, que jueces, abogados y fiscales salgan a la calle de manera unánime a protestar frente a unos planes del gobierno. El IRPF, los pagos de la sanidad, es decir, las medidas que yo creo que se puede criticar en mayor o menor medida si se han tomado, digamos, de una manera socialmente justa en cuanto ha sido el reparto de la carga de las mismas, eso es criticable o no. Yo entiendo que sí, que muchas de ellas al final eran necesarias o son necesarias si queremos reconducir un poco la situación de ese país. De ahí que la crisis sí que haya tenido mucha incidencia en este año último, ¿no? Recuperando un poco lo que era lo que pasa es que comienzo, ¿no? Se han publicado y se han difundido informaciones últimamente sobre esas líneas rojas que el Partido Popular dijo que no iba a pasar y que sí ha pasado. El Partido Socialista ha hecho un vídeo, por ejemplo, con algunas de ellas, pero también por pasar líneas rojas, el Partido Socialista le costó caro en las elecciones. No sé si al final la percepción del ciudadano es, hombre, políticamente no son lo mismo, son distintos, pero determinadas cuestiones se marcan en otro lugar, se marcan en otro sitio, y al final hay que entrar por el aro, ¿no?, en cuanto a esas medidas duras económicas que no gustan a nadie. El otro día charlaba con unos periodistas, con unos compañeros periodistas, y decía, bueno, vamos a jugar al supuesto, vamos a colocar el supuesto de que hubiese habido unas elecciones en noviembre del año pasado y hubiera seguido el Partido Socialista, ¿no? Imaginemos que no gana el Partido Popular y ¿qué hubiera hecho, no? Gobierno. ¿Cuáles hubiesen sido las medidas? ¿Pensáis que hubiera sido muy diferente o habría terminado el año, se habría descubierto el déficit del 9 y pico %, y el gobierno entonces, hipotéticamente el gobierno socialista, qué medidas habría tenido que tomar a lo largo de este año 2012? ¿Serían tan diferentes a las que ha tomado el Partido Popular? Evidentemente algunas sí, ¿no?, en lo que son, pues, lo que reivindica el PSOE, en este caso como que se cargue, digamos, fiscalmente a las rentas más altas, que se graben determinados patrimonios, pero bueno, es decir, ¿eso va a solucionar el problema económico del país? Es decir, o junto a esas medidas también se tenían que haber tomado estas. Es un poco... Claro, esta misma tarde el ministro Montoro ha anunciado que se va a hacer público, al igual como ocurre en otros países europeos, la lista de morosos, ¿no? La lista de morosos. Vamos a conocer por fin quiénes son los personajes de este país que no cumplen con sus obligaciones fiscales, digamos. Al menos los más morosos. Otra cosa es donde ponen la línea. Los campeones del mundo de la morosidad. Bueno, los más morosos. Pero por lo que decíais antes, yo recuerdo que el viejo profesor Tierno Galván decía que los programas electorales estaban para no cumplirlos. Se hacían para no cumplirlos. Hubiese resultado bastante infantil que un partido concurra a unas elecciones anunciando el que luego es su programa oculto, es decir,
yo no me imagino al señor Rajoy en vísperas de ganar las elecciones últimas celebradas diciendo que iba a hacer todo lo que luego ha tenido que hacer. Que ha habido circunstancias que le han obligado, evidentemente, a tomar esas determinaciones, no me cabe la menor duda. Pero, claro, también hay que plantearse un poco la cuestión ética. Es decir, ¿hasta qué punto uno puede ir a unas elecciones con un programa electoral escrito, aprobado, se supone que en los órganos oficiales del partido, presentarse ante un electorado y luego no respetar lo que ahí está escrito, aunque el viejo profesor recuerdo que decía lo que yo comentaba antes, ¿no?, que los programas están para no cumplirse? Pero ¿hasta qué punto existe la ética en la política hoy en día para provocar una situación como esa? Es decir, yo he hablado con mucha gente muy próxima al Partido Popular y son tremendamente críticos, como recuerdo que en la etapa de Zapatero, en la última etapa de Zapatero, había muchos socialistas que eran profundamente críticos con el rumbo que había tomado aquel gobierno. ¿Y cuál es la alternativa? Hombre, desde luego la alternativa se ha demostrado que no es la de la tecnocracia, porque mira en Italia cómo va a terminar el señor Monti, por ejemplo. Yo es que, volviendo a lo que comentaba Alberto antes, es que lo que yo detecto es que hay una falta total y absoluta de altura de miras en la política de hoy. Alberto ha hablado de esos padres de la Constitución que se reunieron, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Herrero de Miñón, Peces Barba, etcétera, etcétera. Pero si bajamos al terreno de lo cotidiano, es decir, venimos a nuestra región, claro, es que yo hoy, por ejemplo, me estaba acordando, y son tres personajes políticos de esta región, desde la época de la transición, que ninguno de los dos está hoy. Así nadie se dará por menospreciado, digamos. Claro, yo me acuerdo de Antonio Pérez Crespo, me acuerdo de José María Roca Ruiz Funes y me acuerdo de Agustín Sánchez Trigueros. Claro, yo sé, porque hablé con ellos, por qué ellos estaban en política y qué pretendían conseguir estando en el mundo de la política. Lo que me pregunto muchas veces cuando veo a algunos políticos de hoy en día es eso mismo. ¿Por qué o para qué están en política y qué es lo que pretenden conseguir? Ya que has hecho la referencia a Italia, la gran responsabilidad de los grandes partidos, ya no solo en España, sino en Italia o en Grecia, es encontrar la solución a los problemas en la medida que ello sea posible, lo antes posible, y estar pegada a la sociedad para evitar otros riesgos que puedan ser más peligrosos, ¿no os parece? Eso es... En Grecia ha ocurrido, yo no sé si el caso de Berlusconi se puede poner como ejemplo, no, también pero se bueno. podría poner, también se podría poner, es decir, pero bueno, esto es manual de política de primero de primaria. En los momentos estos de grandes crisis, las grandes formaciones políticas tiende el votante a ir apartándose de ellas y van tomando una serie de fuerzas, grupúsculos minúsculos, que en un momento determinado no te has dado cuenta, pero valga el eufemismo, te han robado la cartera. El caso de Grecia. Grecia está ahora mismo dominada por una fuerza de la extrema derecha más brutal. Y hay países, además, en Centro Europa, ojo a esto, que están resucitando los movimientos neonazis. Ojo a esto, que están ahí latentes. Porque además es un caldo de cultivo muy abonado. Es el discurso de viene el extranjero que me va a quitar el puesto de trabajo, que los nacionales no comemos porque se lo damos a los otros. Es un discurso muy populista y que ya conocemos todos por dónde va, ¿no? Pero estas crisis llevan a eso, y los grandes partidos políticos, por el desgaste, por el descrédito, como quieras llamarlo, tienden a que la sociedad les vaya dando la espalda. Ahí tenéis, ya que antes hablabas del CIS, ¿qué piensa el español de su clase política? Es tremendo, al hilo de lo que comentaba Manolo Segura, es que es tremendo. ¿Qué opina el español de sus políticos de hoy? Esto es para que se lo miraran tranquilos. Y efectivamente, Antonio, está el riesgo, está el miedo y está... Primero, por un lado, es un caldo abonado por los nacionalismos, que echan flores aun estando en invierno y con los árboles llenos de nieve. Los nacionalismos arriba. Y luego estos grupos extremistas, que me da igual que salgan de la izquierda que de la derecha, que me da exactamente lo mismo, que son los que te ponen la pistola en la frente y los que llevan al caos a un país. ¿Joaquín? No, yo estaba pensando con el permiso del moderador, que ha apuntado Manolo una cuestión relacionada al anuncio que ha hecho hoy el ministro Montoro de hacer públicas las listas de los defraudadores.
no sé si me he perdido más del contenido de esa información, pero eso quiere decir que ya están identificados y que se ha ido ya o se ha actuado contra ellos, lo han hecho las inspecciones de Hacienda, la Tesorería, la Seguridad Social en su caso, y están ya, pues, si están identificados, lo que esperamos como ciudadanos es que se actúe contra ellos, con independencia que se publique su lista o no. Toda la razón. O no sé si sirve de algo el hecho de colocar 100 o 150 nombres o 200 nombres. A mí lo que me interesa como ciudadano es que, puesto que ya los han identificado, que caiga sobre ellos el peso de la inspección, sea de Hacienda o sea de la tributación de la Seguridad Social, o sea de a quien le deban el dinero. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Claro, Parece que en principio la idea es de las dos cosas. Tomar las medidas, o sea, poner los nombres para que se sepa y anunciar también las medidas que llevaría a cabo. Pero estos nombres lo sabemos, quiero decir, lo sabemos. El señor del gobierno X sabe que existen, ¿no? Entonces vamos a esperar ahora a poner medidas. ¿No se han puesto antes? No sé, pregunto. Porque al hilo de Joaquín... Es como el caso de Flores en claro, su tiempo, ¿no? Cuando... O sea, yo sé que hay 150, 200, 3 defraudadores grandes en España. Y lo voy a hacer público, ¿vale? Muy bien. Quiero saber quién defrauda. Pero usted, gobierno que lo sabía, ¿usted ha tomado medidas? ¿Usted ha mirado para otro sitio? ¿Se estaba trabajando en esto? ¿Se le estaba siguiendo la pista al defraudador? O miren ustedes, aquí tienen los que defraudan. Vamos a ver qué hacemos ahora. Esa es la pregunta también. Otro tema que quería abordar, lo comentábamos antes, se habla mucho de los desahucios durante este año y los desahucios que se han estado produciendo, vosotros habéis hecho eco en los medios de comunicación de cada caso, y luego de las reacciones que se han estado produciendo para intentar que se evitara eso en la medida de lo posible, desde los movimientos antidesahucios que han estado proliferando en toda España, los jueces también, con algunos pronunciamientos, luego ha llegado a la política, se ha intentado llegar a un acuerdo, había un acuerdo, luego que sea de más o de menos, bueno, ha habido, no un acuerdo, no, ha habido una decisión, que no acuerdo, al menos no amplio, pero bueno, el caso es que se habla mucho de los desahucios. La perspectiva para el año que viene no es muy halagüeña, a pesar de que, bueno, esas medidas se intenta de que paliarlo de alguna forma. ¿Cómo habéis visto vosotros este drama y esta situación? El tema de los desahucios tiene una lectura, fíjate, a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, una lectura positiva, por lo menos para mí. La lectura positiva es que ha reavivado el sentido solidario de la sociedad. Es decir, yo me quedé muy sorprendido cuando vi que policías se declaraban objetores de conciencia en su propia profesión a la hora de asistir como autoridad gubernativa a los desahucios. Y esto ha ocurrido. Quiero decir, ¿cuándo íbamos a pensar que un policía iba a decir, mire, yo no? Claro, las situaciones son dramáticas. Es decir, cuando llega un señor del juzgado a practicar un desahucio en una casa donde vive el padre, la madre, criaturas pequeñas y tal, claro, es que la frialdad de los bancos, yo comprendo que el banco solo ve números, pero claro, ese policía que está allí, o ese juez, como tú mencionabas y tal, son humanos y ven cuál es el drama que se está viviendo hoy en España. Lo que es increíble es que este país tenga ese súper elevado tanto por ciento de pisos vacíos y estemos echando a gente de las casas para que vivan a la intemperie. O sea, es una contradicción total y absoluta. Hombre, yo sé que este no es Alicia en el País de las Maravillas, es decir, no vivimos en el país idílico y bueno, pero desde luego yo sí he observado que se ha reavivado el sentido de la solidaridad y que ya no es ese tono despectivo, estos son 4 perroflautas que van por ahí para ayudar, no, mira, esto ya es una causa social que la gente se está dando cuenta, es decir, que es que ya no es que te estén quitando, no sé, cualquier cosa que puedas tener en tu casa, no, es que te están quitando tu propia casa, y donde tú vives y donde tú crías a tus hijos, donde los cuidas y donde los mimas. Y claro, me parece muy fuerte lo que está soportando este país. Lo que pasa es que yo confío en que, bueno, esas medidas que se han tomado ahora a última hora respecto a los bancos, de que, bueno, que iban a paralizar, de que eso se iba de alguna manera a atenuar,
pues ayuden algo. Pero yo esta mañana he pasado por la puerta de una entidad bancaria de aquí de Murcia y he visto que los de la plataforma estaban allí porque seguro que estaban a las puertas de algún desahucio de alguna familia. Este es el gran interrogante, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? El sistema, todo el sistema, al final la banca, los ciudadanos, por pedir más de lo que podían luego hacer frente a ello. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pero no sé si esa pregunta se puede hacer cuando hay un drama ahí con nombres y apellidos. Pues mira, yo salvaría de todo eso, todos los que dices, precisamente a uno de los ejecutores o al que tiene que ser el brazo ejecutor. Es decir, yo empiezo salvando a los jueces los salvo. Porque, hombre, ya que hemos hablado antes precisamente de la Constitución, etcétera, dice, lo que parece de risa es que este país, y en el tema de los desahucios, se esté rigiendo y el juez tenga que trabajar, que el juez lo que hace es trabajar con unas leyes que tiene, que son las armas que le han dado, con una ley de 1909. Mire usted, vamos a ver, es que aquí hay que cambiar el Código Penal, hay que cambiar el Código Civil, es que tenemos leyes atrasadas, obsoletas, y no lo digo yo, te lo dicen los propios jueces, es que tengo herramientas caducas, es que no me valen. O sea, mucha reforma fiscal, mucho que los ciudadanos paguen impuestos, mucho que nos cueste 10 veces más un juicio, todo lo que tú quieras. Por cierto, hay un dato y no lo olvidemos, el gran defensor de la justicia gratuita en este país, en la transición española, ya que estamos hablando tanto de ello, fue el padre de Ruy Gallardón, y ahora mira el hijo. O sea, pero bueno, es un paréntesis que he abierto. Lo que sí te digo es una cosa, estamos utilizando leyes, pero ya más que caducas. Entonces vamos a dejarnos de tasas o vamos a dejarnos de todas estas medidas y vamos a sentar a los legisladores y vamos a cambiar las leyes y vamos a actualizar las leyes y las vamos a hacer modernas, porque el juez, insisto, es el que salvo de toda esta cadena. Dice, es que tiene que aplicar una ley que tiene, él no es, no se puede inventar las leyes, y tiene una ley de 1909 que castiga con eso, punto, no hay más. No, o sea, vamos a empezar la casa por los cimientos. Y en cuanto al drama, es un drama, indudablemente. Mira, yo me parece, lo comentaba con alguno de vosotros, hoy hemos dado nosotros una noticia que a mí me ha puesto los pelos de punta, realmente. Hay en marcha, o se van a poner en marcha, en la ciudad de Lorca, 30 desahucios, que se dice pronto. Esa ciudad de la que, si queréis, hablamos todo lo que queráis, castigada, hundida, en la ruina, olvidada, moneda de cambio entre un partido y otro, no te preocupes que yo te lo soluciono, no te lo voy a solucionar yo y al final no la soluciona nadie. Pues ahora resulta que, por una cosa lógica, el consorcio ha estado pagando, hasta un 65%, como sabéis, las indemnizaciones. El consorcio te lo mete en tu cuenta, pero resulta que tú debes 2, 3 o 4 o 2 o 5 recibos de hipoteca que no has podido hacerle frente porque no tienes ni casa y no tenías dinero. Ese dinero está embargado por el banco, con lo cual la pescadilla se ha cerrado. Tú no puedes pagar, el dinero se lo ha quedado al banco porque eres deudor, ¿y con qué pago? No sé si entendéis el drama este. Esto se destapó hace un año y de hecho, lo recuerdo perfectamente, se recurrió al defensor del pueblo, José Pablo Ruiz Avellán, defensor del pueblo, hasta que den las 12 campanadas de Nochevieja, dijo que esto era inconcebible y que se ponía manos a la obra. Hubo una reunión con el alcalde de Lorca, con Paco Jodar. Me consta que el ayuntamiento de Lorca tuvo otra reunión con los bancos. Esta mañana hemos dado la noticia, no por nada, porque los compañeros de Lorca han tenido acceso a esa información, además a través de 2 abogadas lorquinas que llevan casos ya de desahucios que se van a producir de gente que está esperando el dinero. Y esta misma tarde me comentaban los compañeros, un poco antes de venir a la tertulia, me han llamado, que el ayuntamiento de Lorca ha dicho, pero ¿qué está pasando esto otra vez? O sea, se han llevado las manos a la cabeza. Y le han dicho mis compañeros, bueno, mira, los han puesto en contacto con los abogados. Y han prometido, eso es cierto, que mañana Paco Jodar empezaría otra vez a llamar a los bancos a ver qué está pasando. O sea, fíjate el drama de los desahucios a qué punto llega. Una ciudad arrasada por un terremoto, que eso ha traído consigo las edificaciones, pero el comercio, perdón, la industria. Una ciudad que no tiene salida, ahora resulta que tú, que no puedes pagar, por una razón muy sencilla, porque es que no tienes, y no tienes ni el edificio, pues la ayuda que te va a dar el consorcio, el banco se la queda porque eres moroso y deudor.
Joaquín, tu punto de vista y nos vamos a publicidad. El problema es muy complejo, hay muchos factores que han contribuido a presentar el drama al que nos enfrentamos cada día. Vamos a ver, por dejarlo en grandes titulares, ¿no? Uno, lo que decía Alberto, tenemos una legislación del año 1909, de hace 104 años, que se dice pronto, sobre la que nadie había puesto el interés ni el foco de atención, hasta que de repente surge este problema. Ese sería el primer titular. Dos, el otro día me decía un directivo de una entidad bancaria, dice, nosotros no tenemos el problema, o tenemos menos problemas que otras entidades de ahorro, con el tema de las ejecuciones hipotecarias. Y decía, bueno, ¿y por qué? Dice, porque en los momentos en el que otras entidades de ahorro, y ya sería el segundo titular, se dedicaban a dar el 100, el 110 y hasta el 120% del valor de la vivienda con unas facilidades tremendas a unos clientes que en otras circunstancias, es decir, en otros años, jamás se les habría dado un crédito en esas condiciones, ni mucho menos. Es decir, nosotros optamos por una política mucho más restrictiva que ahora nos ha permitido capear con mejor suerte este problema. Tercero, el problema de las entidades bancarias en cuestión de la vivienda no son las familias que dejan de pagar una hipoteca obligadas por la crisis, lo son las promociones inmobiliarias inacabadas, esos miles, cientos de miles de pisos que están en manos de las entidades bancarias y sin vender, y sobre todo el problema más irresoluble que tienen los bancos, que son millones y millones de metros cuadrados repartidos en este país, en lo que podríamos decir que son lagartijeros, que van a seguir siendo lagartijeros a la evolución del mercado de la vivienda en los próximos 20 o 30 años. Y ahí hay muchos millones de euros invertidos por muchas entidades bancarias que evidentemente no van a tener rendimiento ni ahora ni probablemente dentro de 30 años. Ese es el gran problema de la banca. El problema de los desahucios, yo creo que se necesita una legislación, volviendo a otro de los titulares, como decía, que obligue a las partes, como pasa en otros países europeos, obligue a las partes, es decir, al hipotecado y al hipotecador, al hipotecario en este caso, a encontrar una solución al problema. Y caso de no existir una, digamos, solución entre partes, que las hay, que las pueda haber, entonces es cuando el juez interviene y en cada caso concreto establece una decisión. Porque entiendo que los desahucios no es un problema general, es muchos problemas muy particulares, muy concretos, muy diferentes en cada uno de los casos, que hay que solucionar, con soluciones probablemente distintas. Y hay que dejar la discrecionalidad, en este caso al juez, amparado por una ley, para que en cada caso concreto lo analice y lo juzgue, siempre y cuando precedentemente no haya habido, o de manera anterior no haya habido un acuerdo. Es decir, lo primero que tiene que hacer la ley es obligar a las partes a encontrar un acuerdo, particular, como sea, y luego que intervenga el juez con la discrecionalidad que le permita la ley al amparo de la particularidad de cada uno de los casos, porque el caso del tercero B pues no será el mismo que el del quinto A, ¿no? Y otra cosa, y perdona, Joaquín, y que se contemple dentro de todo eso, que lógicamente es lo que se tiene que hacer, y caso por caso, se estudie caso por caso, y que se contemple la dación en pago. Dice, porque es irrisorio, me quitas el piso y te sigo debiendo 150.000 euros. Dice, pues ya, hijo mío, como no me mates, no sé dónde lo voy a sacar. ¿Y hasta dónde se ejecutan las garantías de que no salen como avalistas? Porque uno de los dramas más profundos que se está viviendo, los casos más sangrantes de lo que son los desahucios, es cuando los padres, ancianos, sí, señor, que han sido avalistas del hijo para un negocio, para una bajera, un bajo que se ha tenido que comprar, o una casa del hijo, luego ellos al final acaban pagando como avalistas la ejecución del impago. Es decir, es decir, habrá otro sistema. Cambiar la ley, Joaquín, si no cambiar que queda este tema. Se están hablando de algunas fórmulas, también los alquileres sociales como una medida también que podrían entrar, y algunas entidades que hasta ahora no se habían planteado entrar en esa dinámica y hacer aportaciones o colaborar o implicarse en esto, podrían hacerlo en las próximas fechas. Se habla de esa temática. Bueno, lo iremos conociendo en las próximas fechas, y en unos instantes volvemos, porque vamos ahora con publicidad. Hasta ahora.
retomamos el programa, siguen ustedes en el debate, estamos en directo y estamos hablando con compañeros de la radio y de la televisión, con periodistas de aquí de Murcia, con Alberto Castillo de la SER, con Joaquín Azparre de Onda Regional y Manuel Segura de la Televisión Española. Ya desde el principio que Pedro González, compañero de COPE, estaba invitado y a última hora, por un motivo personal, no ha podido asistir. Y hablábamos antes de que habéis estado hablando mucho de temas económicos o de crisis, yo para ser más preciso, ¿no?, a lo largo de todo este año, y que solamente se ha eclipsado por circunstancias como, por ejemplo, los sucesos, ¿no?, los grandes sucesos, o bien regionales o nacionales, ¿no?, como decías, hablabas tú antes, desde el terremoto de Lorca y este año el tema de las lluvias, de las inundaciones, ¿no? Lamentablemente, y otra vez en la misma zona, ¿no?, en el Guadalentín. Pero también algunos temas, se ha hablado a veces de algunos temas que son nacionales, pero que nos han entretenido o nos han ocupado mejor durante estas fechas, como era, yo no sé si se ha hablado tanto en Murcia o en Valencia, de las elecciones catalanas, como se había hablado como con anterioridad. Se ha hablado mucho, porque parecía que estaba ahí el reto de Artur Mas, y yo no sé si nos ha afectado más o menos, por qué nos ha ocupado tanto bajo el punto de vista, y yo no sé si por qué nos ha ocupado tanto, y si creéis que ha sido en una fecha determinada de las elecciones y ya ha pasado, o el clima que se ha vivido, que tanto se han calentado en Cataluña especialmente, va a tener luego consecuencias, no con el mismo nivel, pero que va a continuar. Carlos, ¿tú qué crees? Yo creo que más que de las elecciones se ha hablado del afán independentista del gobierno de la Generalitat, o en este caso del partido que lo sustenta, Convergencia y Unió. Claro, visto desde una comunidad autónoma como es Murcia, donde la gente no tiene ninguna aspiración independentista y que todos nos consideramos españoles y por tanto murcianos, pues claro, sorprende que una parte de España, en este caso Cataluña, pues quiera desgajarse de lo que es el conjunto nacional. Bien es cierto que, bueno, hay muchos factores a tener en cuenta, y yo creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, pues se ha hablado del caso catalán. Pero yo no lo enfocaría tanto al fenómeno de las elecciones, sino a lo que digo del tema independentista. Y luego ya dentro de las elecciones, yo sí quisiera hablar de un fenómeno que yo confío en que con el tiempo se extienda a nivel nacional, que es el fenómeno Ciudadans. Una formación política que hasta hace 4 días pues era prácticamente testimonial en Cataluña, que ya en las últimas elecciones estuvo 3 diputados y que ahora ha obtenido pues un grupo parlamentario propio. Hay que imaginarse y hay que ponerse en el pellejo de esta gente, es decir, gente que en Cataluña defiende la españolidad de esa región o de esa comunidad o de esa nacionalidad, como dice la Constitución. Bueno, pues van arañando votos, van consiguiendo votos y van alcanzando escaños. Con lo cual quiero decir, en Cataluña no hay independentistas y españolistas, hay opciones de gente que habla catalán, gente que respeta pues las tradiciones y la idiosincrasia de aquella comunidad autónoma, pero que a su vez no tiene ningún obstáculo en manifestar que son españoles y que no tienen ningún problema. Porque claro, sé que luego a lo mejor hablamos de fútbol, pero yo me imagino que todo esto conllevaría también que el Fútbol Club Barcelona pues ya no pudiera o no compitiera en la Liga Nacional Española, en la Primera División, en la Liga de las Estrellas que se ha dicho tantas veces, y a lo mejor tenía que enfrentarse a equipos tan potentes como el Igualada, el San Andrés o el Centro de Deportes Sabadell. Y entonces, claro, yo me imagino que todo al final sería una pescadilla que se muerde la cola, porque esos grandes ingresos que hace un equipo de fútbol tan potente como el Barça, pues me imagino que no los tendría si se enfrentara a ese tipo de rivales. ¿Te parece esa polémica, esa situación que también, bueno, porque además
en corto espacio de tiempo se han vivido dos elecciones en comunidades autónomas históricas, en el País Vasco también y en Cataluña, pero parece que ha habido un planteamiento distinto, y eso que el PNV también es un partido nacionalista, evidentemente, pero ha hecho un planteamiento, no ha puesto como primer objetivo el independentismo, sino Urkullu ha planteado más el tema de la necesidad de abordar los temas económicos y demás. No sé si ahora que ha ganado cambiará o no cambiará, o si es estrategia para llegar al mismo sitio, no lo sé, pero el caso es que, bueno, en poco espacio de tiempo hemos tenido estos dos asuntos, aunque el que más ha avivado y más ha preocupado también en muchos sitios ha sido el de Artur Mas, ¿no? Vamos a ver, yo lo de Artur Mas creo que obedece a un hecho muy concreto. El señor Artur Mas pone encima de la mesa el tema del independentismo precisamente días antes desde la diada, vamos, pero días, un mes y pico antes de las elecciones. Es decir, para mí es una cortina de humo. Voy a entretener con el independentismo y que no se juzgue lo que yo estoy haciendo en el gobierno, bueno o malo, y pongo el independentismo por delante. Eso para mí, Para mí ha sido una campaña electoral que él se ha orquestado, él o quien se la haya hecho, y que le ha salido mal. Ahí están los resultados. Eso por un lado. Por otro, lo comparas con el País Vasco, para mí no son comparables, en absoluto, ¿no? Aunque sean dos nacionalidades históricas. Punto uno, porque de siempre el catalán, con todo lo que se ha visto del pueblo vasco, el catalán ha sido históricamente más independentista que el pueblo vasco, Y me voy a la noche de los tiempos, porque no nos equivocamos que Cataluña como tal no era nada, era un condado dentro de la corona de Aragón. Aquí, si nos vamos a la historia, es Aragón la que debería reivindicarlo Cataluña. Bien, entonces ha sido más reivindicativa Cataluña con su independencia, y que ocasionó incluso guerras, época de Felipe IV, los países catalanes, la zona catalana transpirenaica, que llega a atacar a la corona de España, no lo olvidemos tampoco. Quiero decirte que hay unas raíces históricas ahí que a Cataluña está siempre latente el independentismo. Pero evidentemente, Manolo hablaba del Fútbol Club Barcelona, yo me voy al día, el euro no podría existir en Cataluña, por ejemplo. O sea, es una utopía, y yo creo, para concluir, y que Joaquín también nos diga, que esto fue una cortina de humo que encendió, o una mecha que encendió Artur Mas para que saliera mucho humo y no viéramos lo que tenía Convergencia y Unión de cara a las elecciones. Claro, se va un poco en la línea de lo que dice Alberto. Vamos a ver, Artur Mas al poquito de coger el gobierno, antes de estas elecciones, comienza a aplicar una política restrictiva presupuestaria de ajustes que inciden directamente sobre educación, sobre sanidad, es decir, y él llega a presumir en algunas de sus declaraciones en aquellos tiempos diciendo: esto es lo que hay que hacer para sacar a la economía de los problemas que tiene en Cataluña, y esto es lo que copiarán ustedes, ustedes españoles, lo van a tener que copiar porque es la única solución para sacar los problemas. Él presume de ese modelo económico, que es un modelo económico que evidentemente le provoca la contestación en la calle. Las primeras manifestaciones en contra de los recortes son de las que primero sufren esos recortes, y son la sanidad catalana, la educación catalana, los primeros ciudadanos que salen a la calle, o colectivos que salen a protestar. Esa protesta en la calle, el señor Mas le da rápidamente la vuelta y dice: claro, ustedes salen a la calle a protestar porque yo les he tenido que recortar, y ahí está el fallo de la estrategia del señor Mas. Yo les recorto a ustedes, que salen ustedes a la calle a protestar, porque a mí los señores de Madrid no me dan el dinero que me corresponde. Porque si a mí los señores de Madrid me dieran el dinero que me corresponde como Cataluña, yo no tendría que practicar esos recortes. Y ese discurso, luego le ponemos la estela o la estelada encima, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es la solución? Evidentemente, si estos señores de Madrid no nos van a dar el dinero, nosotros lo que vamos a hacer es independizarnos. Bien, todo esto confluye el 9 de septiembre en la Diada, la famosa manifestación donde cientos de miles de ciudadanos, es verdad, es una de las manifestaciones históricamente más numerosas que ocurren en este país, y en particular en Cataluña. Y ahí, nuevamente más, y esto no es mi análisis, es un análisis que lo han hecho periodistas catalanes con los que he tenido oportunidad de intercambiar impresiones al respecto, no sospechosos de ser digamos, favorables a las posturas del gobierno de Madrid, sino todo lo contrario, pero visto también con racionalidad. Dice: nosotros nos dimos cuenta de que en esa manifestación de la Diada, entre esos cientos miles de personas, habían muchas decenas de miles de personas que no habían salido jamás a la calle por una manifestación independentista.
Luego nosotros, periodistas, sí vimos lo que no vio el señor Mas, que en aquella manifestación, junto al independentismo, había una protesta, un descontento generalizado de la política económica que seguía el gobierno español y el gobierno catalán. Los hijos del señor Pujol, alguno más de Convergencia y Unió y el propio Mas, entienden que aquello no es esto que todo el mundo con un poco de sentido común veía, y entienden que aquello es el clamor por la independencia, ¿no? Un poco siguiendo la estrategia que decía Alberto, de camuflar la política económica. Las consecuencias están en las elecciones. El electorado dice, de acuerdo, no estamos, vamos a seguir mayoritariamente con Convergencia y Unión, porque tradicionalmente lo hemos estado, bueno, no tan tradicionalmente, pero casi, y los independentistas nos vamos a ir a donde realmente nos corresponde, que no es usted, señor Mas, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y Joaquín, además se paga el descontento económico. Tú que conoces también la realidad del País Vasco, ¿coincides con Alberto en lo que dice? Que no es en absoluto comparable, que no hay... Vamos a ver, con respecto a ¿No las es últimas homologable? elecciones no podemos, no se puede hacer una comparación, porque había un sector del electorado en el País Vasco muy importante, nos duela o no, muy importante, que en las elecciones anteriores no estuvo presente, porque no tuvo cauces de representación. No hubo elecciones como en esta ocasión, donde sí que estaba ya la opción Bildu, ¿no? Es decir, bueno, es decir, no se puede comparar. Probablemente si hubiese legalizado Sortu o la formación aquella que se intentó en su día concurrir a las elecciones, el panorama sería muy parecido. Patxi López no habría sido lehendakari entonces. Yo lo entiendo así. Y Bildu es que es muy particular, es una, ¿Y crees que en una realidad, coalición que ya veremos? ahora que ya se ha tomado posesión el País Vasco, irá por la vía de buscar la solución o mejorar la problemática económica y dejar en segundo lugar aspiraciones independentistas o no? Yo creo que sí, el PNV lo tiene muy claro. Es decir, el PNV va a aparcar el discurso independentista buscando los intereses desde el punto de vista económico. Hay que recordar, el PNV es el centro derecha, como el señor Mas. El señor Mas perdió un poco el norte. El señor Mas es el centro derecha catalán, no es la izquierda independentista republicana. Y el PNV no tiene esas veleidades. El PNV, a mí me han dicho personas del PNV que si algo le caracteriza a esa formación es que tiene un sentido absoluto de Estado, es decir, es un partido de Estado, no es un partido político, con lo cual él ha sufrido mucho en la oposición, porque jamás se imaginaba un escenario fuera del gobierno, ¿no? El PNV es un partido de Estado, entonces está para gobernar el País Vasco, pero para gobernarlo con criterio, digamos, de formación de centro-derecha, nada de veleidades de estas, de repúblicas independentistas. Una respuesta que os pido muy breve. Y para cerrar el tema de las elecciones catalanas, se ha reabierto el melón de las primarias del Partido Socialista, pero muy breve nada más. ¿Crees que de verdad, Manolo, ese melón se va a abrir o no se va a abrir? ¿Va a haber ahí tensiones y habrá primarias en toda la regla para secretario general? ¿Qué crees que va a ocurrir? Sí, yo creo que sí. Y además creo que Carmen Chacón tiene todo un futuro por delante. No hay más que ver los guiños que continuamente le están haciendo los propios correligionarios de su partido. Yo creo que sí. Yo creo que esta exministra no arrojó la toalla en su momento cuando dio la sensación de que se quitaba un poco de en medio y tal para dejar el camino franco a Rubalcaba. Yo creo que volverá a la primera línea política. O sea, que coincides en que Primaria, se cerró en falso el tema de Rubalcaba. No, por supuesto, que se cerró en falso totalmente. Y habrá primarias. Vamos, yo no tengo la bola de cristal, pero coincido con Manolo, habrá primarias. Ahora, ¿quién serán? No lo sé. Yo no... Carmen Chacón es posible. ¿Y es un problema de primarias, Joaquín, o es otro problema más profundo, más amplio? Felipe González, con el acto de hace unos días, decía que era mucho más... Se ha perdido la aspiración por ser un partido mayoritario. La vocación del partido mayoritario, decía, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que debe haber un análisis, ¿no?, de qué es lo que está fallando en el Partido Socialista. Ahí puedo estar un poco con Rubalcaba, por encima de las personas, de los nombres o de los candidatos. Debe haber un análisis en profundidad, pero también debe haber primarias cuanto antes. Es decir, el Partido Socialista lo que tiene que tener también es un líder fuerte, que acalle las voces en estos momentos de quien sale por ahí, que dice yo y tal, el señor Mesquida, ¿no?,
calienta un poco el banquillo ahí, y yo podría ser. Es decir, todo esto creo que no favorece, aunque luego se defienda como la democracia interna del partido y las opciones, hombre, ahora mismo yo creo que sería deseable y es bueno para el ejercicio democrático de este país que haya un partido fuerte en la oposición, ¿no? Que sea realmente una alternativa como lo vino siendo el Partido Popular hasta noviembre, es decir, con un líder, ¿no? Estamos a 5 minutos del final y bueno, yo creo que hemos hablado de temas de crisis, hemos hablado de política nacional, hemos hablado de muchos aspectos y de vez en cuando se cuelan, yo no sé, para distender un poco la situación, ¿no? Temas yo no sé si tiene una propuesta que hacer Alberto, ¿no? ¿De qué? Respecto de Falcao, por ejemplo. Falcao. Ah, tú hablas de fútbol. Sí, que, ya para sí, terminar, hombre, Alberto. Sí, hombre, por Dios. Es necesario que yo quiero ver a Falcao vestido de blanco, en el Bernabéu, sí. ¿Sí? Yo quiero ver a Falcao vestido de blanco en el Bernabéu, claro, por supuesto. ¿Pero para hacerse una foto o para jugar? No, hombre, vestido de blanco para jugar, claro que sí. Yo quiero a Falcao, hombre. Pero ojo, no porque me tiré 5 goles el domingo pasado, yo lo vengo diciendo desde que vi a Falcao jugar en el Manzanares. Sí, ¿Eso de hablar de fútbol, Manolo, es una frivolidad en estos momentos, o es necesario, o forma parte de nuestra cultura? Para un hincha del Athletic de Bilbao, sí, como es mi caso. Pero bueno, yo creo que tuvimos tantas alegrías el año pasado que el Señor nos ha castigado. Y este año estamos pasando las de Caín. Y lo digo donde lo tengo que decir. Sí. Pero bueno, la vida sigue. Yo confío en que podamos... Ya no estamos en la Copa del Rey, no estamos en la Europa League, estamos en la Liga. Bueno, yo, como diría que con tal de no bajar a segunda división, virgencita. No gusto que tú verías al Atlético de Bilbao, que no para nada. Yo sería feliz viendo tu Atlético de Bilbao. Pero en segunda división no. Domina en segunda división. No. Serías el hombre más feliz del mundo. Fijaros cómo esto se anima, porque incluso los compañeros de realización me preguntan, oye, pregúntale si es bielsista. Vamos a ver, yo fui muy crítico con Bielsa cuando apareció por Bilbao, porque entendí que la filosofía del Athletic no la iba a entender Bielsa. Luego rectifiqué cuando vi los resultados del año pasado. Y ahora he vuelto a rectificar. Sí, he vuelto a rectificar porque tengo la sensación de que este hombre ha perdido el norte. Sí. Y bueno, ya a principio de temporada ya demostró con aquella bronca que tuvo en Lezama con el jefe de las obras y tal, que las cosas no iban a ir bien. Luego vino el capítulo de Javi Martínez, el de Fernando Llorente. En fin, creo que Bielsa es un capítulo que tendrá que pasar en el Atleti, y yo creo que si no durante esta temporada, a final de temporada. Joaquín, yo decía, es una frivolidad hablar de fútbol. No, yo cuando está cayendo la que está cayendo y hay, cuando están los problemas, cómo se solucionan, cómo se sale, las medidas que pueden aplicar y demás. Hablar de fútbol es una frivolidad. No, para nada. Yo creo que forma parte también del debate del debate, de los comentarios de todos los días de muchas personas, incluso a las que no les gusta mucho tampoco el fútbol, ¿no? A mí me divierte mucho, yo por meter una cuña, el merchandising que hacen los periódicos deportivos, ¿verdad? Hemos tenido al Diario Sport toda una temporada facilitando a sus lectores una caja de herramientas que ha costado números y números, la carraca, el destornillador, las tenazas, el no sé qué. Ya hemos terminado la caja de herramientas y ahora hay que descansar. Entonces ahora ya estamos reuniendo cupones para el edredón, ¿no? Entonces ahora estamos con el nórdico, a ver si llega a tiempo para el invierno, pero sí, evidentemente, hay que recordar que los periódicos más leídos en este país, uno de los periódicos más leídos sigue siendo el diario Marca, o sea que evidentemente toda la información deportiva es la que es, y los canales de pago de las televisiones sobreviven o viven gracias al fútbol. Es decir, parecía que se iba a caer el mundo cuando quitaron los partidos en abierto, ¿os acordáis? Aquello de la ley de cascos, del interés general, y sin embargo no ha pasado en este país, y buen negocio que tienen los señores estos de las plataformas. Y en estos momentos decías lo del Bilbao con el Murcia por el ascenso de uno o el descenso del otro. No, por el descenso del Atlético de Bilbao. Yo soy murcianista, siempre he sido malvado, Manolo, siempre, y nos conocemos muchos años. Yo que soy además murcianista, como sabéis, que yo lo he aguantado entre comillas, yo lo he visto en segunda B, yo lo he visto cruzar el pozo, que nos hemos visto los tres que estamos aquí, en los pozos esos, jugando con equipos. Entonces, pero soy realista, el murciano va a subir.
Murcia no va a subir. O sea, yo Lo soy de los que necesita dice... económicamente, ¿eh? Ya, pero no va a subir. Yo soy de los que dice, virgencica, que me quede como estoy. Es decir, yo quiero llegar a final de temporada, estar el sexto, el séptimo, estar ahí en la zona tranquilo, esto no va conmigo, pero el Murcia no va a subir. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, con el sexto promocionamos, ¿no? ¿Eh? Con el sexto se Pues el promociona, octavo, ¿no? si no va a promocionar, si es que no, ¿No? si es que no. Por eso me refería a Manolo, pero porque va a descender el Atlético de Bilbao, no porque vaya a ascender el Murcia. Hombre, ojalá ascendiera el Murcia, no. ¿Y yo el fútbol... ¿Y si se lo creen, no crees que van a subir? ¿Si se lo No, creen los no, jugadores? va a ser difícil. Aparte te voy a decir una cosa, y no es una tertulia, mover una tertulia política, hemos sacado ahí el fútbol. Ojito a lo que está pasando y se me escapa. Yo no sé si Antonio, que es un gran aficionado también, bueno, y Manolo, estoy viendo algo que se me escapa. Últimamente hay una caza al Murcia por parte de los árbitros que no termina de gustarme. El Murcia no es tan leñero como reflejan las actas, ni para terminar un partido con 3 amarillas, un expulsado, 2 expulsados. Cuidado, que yo estoy viendo cosas muy raras, dice, ya hasta ahí puedo leer, pero yo estoy viendo cosas muy raras en los arbitrajes al Real Murcia, como si, no lo sé, una mano negra estuviera poniendo ahí una barrera. El Villarato. Bueno, yo no llego a eso, pero veo cosas raras, Manolo. Los 3 somos aficionados, los 3 vemos al Murcia jugar. Lo del último partido. El Murcia no es tan leñero, el Murcia no es para que esté el Sabadell señor con la tarjeta en la mano, y el último partido ahí lo vimos todos, o sea que no. Algo raro, pero no lo sé, pero subir no, yo creo que no, aunque haga falta, como dice Antonio, indudablemente. Murcia que hace tiene una falta. afición, Murcia, la ciudad de Murcia o la región de Murcia tiene una afición de primera división. Indudablemente. El problema es que nunca hemos tenido un equipo consolidado en primera división. Nunca. Lo que máximo estuvimos 3 años. Claro, nunca lo hemos tenido. Nunca. Y ese es el gran hándicap que tiene esta Ahora región. afición, hombre, cuando yo recuerdo y muchos espectadores sin duda lo recordarán, ese Murcia hundido en la segunda B, que tiene que jugar pues eso con el Jumilla, que ha jugado con el Yeclano, que ha jugado con equipos pues de la segunda B hundidos en ese pozo, y Ada la Condomina, la vieja, la de la Puerta de Orihuela, 3-4.000 espectadores. O sea, que son entradas de segunda división, un campo normal. Y luego tuvimos el Murcia también en segunda vez, no lo olvidemos, en Nueva Condomina, y había taquillas de 4 o 5.000 espectadores que te ponían luminoso. Tú dices, bueno, es que el Almería, sin ir más lejos, normalmente, ahora en segunda tiene 4.000 y pico. Por lo que dice Manolo de la afición del Murcia. La afición es una afición extraordinaria, vamos, no tengo la menor duda. Y ha seguido al Murcia en sus pozos, y ha seguido al Murcia en sus horas más bajas, y está ahí apoyando, ayudando. Pero Por cerrar este paréntesis, y ya que hemos hablado del año pasado, pero bueno, el que estamos terminando, por cierto, no el pasado, todavía estamos en él, pero vamos a marcar un poco un deseo para el año que viene a la hora de hacer los informativos, de abrir los programas de televisión, de actualidad, o hacer los informativos de radio, esas cosas que nos gustaría dejar de un lado y sin embargo y otras que nos gustaría contar, porque son positivas para la sociedad. ¿Hacemos alguna apuesta en ese sentido? ¿Qué os gustaría que no tuviéramos que hablar más de eso, que no tuvierais que hablar más de eso, y sin embargo sí empezar a contar qué otras cosas, ¿no? pues yo te voy a decir 2 cosas de las que no quisiera hablar, y ya que hablen los compañeros. Para mí 2 cosas que yo no quisiera volver a hablar a lo largo del 2013, ni el 14, ni el 15, ni el 16. 1, los desahucios. No quiero volver a hablar de desahucios, pero no porque lo oculte, sino porque no haya que hablar de desahucios. Sí. Para mí es el mayor problema que hoy tiene la sociedad. Muy duro ver a la gente, como antes hablaba Joaquín, sin techo, y Manolo puntualizaba también, y ver 3, 4, 5.000 casas por ahí cerradas, en grandes resorts, pero la gente está durmiendo en coches. Yo no quiero volver a hablar jamás de desahucios, punto número 1, y no quiero volver a utilizar para nada, que no sea para fiesta, para alegría, para Semana Santa, el nombre de Lorca. No quiero volver a decir que Lorca está sufriendo. No quiero volver a recordar que Lorca y los lorquinos están padeciendo. No quiero volver a decir que Lorca no sale de ese bache, que es, por otro lado, impensable en siglo XXI y con una sociedad como la actual. Que los gobiernos, y me da igual que hayan sido el Partido Socialista y el Partido Popular, insisto, que los gobiernos no hayan cogido ese toro por los cuernos y hayan llevado a una población que ha sufrido lo indecible engañada y de palabras. Entonces, yo no quiero ni volver a hablar de desahucio, ni quiero utilizar el nombre de Lorca para hablar de desgracia. Quiero hablar de la Semana Santa de Lorca, que es la más bonita del mundo. Manolo, que no o que sí. Yo no quisiera, ¿De qué no o de qué sí? Yo no quisiera hablar de que se incrementan todavía más las listas del paro. Me gustaría que esa fotografía que se hizo el señor Rajoy, que salió en la portada del Mundo, que decía "conmigo se creará empleo",
se cumpla de verdad y en España se comiencen a ver esos brotes verdes. También me gustaría, como Alberto, que no hubiera más desahucios y también me gustaría que no hubiera más violencia de género, porque me parece que esa es otra lacra que tiene esta sociedad y con la que todos debemos luchar, o contra la que todos debemos luchar, para conseguir que los hombres y las mujeres pues sean iguales y que nadie pueda más que otro por una cuestión de fuerza o por una cuestión de falso raciocinio. Otro tema del que podríamos haber hablado, como otros muchos, sin duda alguna. Joaquín. Ahí, bueno, comparto los deseos y los criterios tanto de Alberto como de Manolo, pero os lo voy a poner con un ejemplo que igual os parece chocante. A mí me gustaría volver el año que viene a hablar de los atascos de tráfico en las rondas de la ciudad de Murcia. Sería una buena señal, ¿no? Eso sería una buena señal. ¿Por qué? Porque volverían las hormigoneras, los camiones de la construcción, el señor de la furgoneta de la pintura, el señor de la fontanería, el electricista, no sé cuántos, que va al polígono industrial oeste, que va, y estoy poniendo el caso del ejemplo de Murcia, que puede ser extensivo a Cartagena, a Lorca, como citaba Alberto, y a otras ciudades de esta región. Es decir, que haya, por favor, problemas de tráfico por las mañanas, porque eso significará que hay mucha más actividad en la pequeña y la mediana industria de esta región, que es la que, me acuerdo de tus palabras al principio, es la que realmente nos tiene que sacar de aquí, porque si no no salimos. Las grandes empresas no nos van a sacar, nos tiene que sacar el fontanero, el cristalero, el de la persiana y el señor que vende estanterías metálicas. Estos son los que nos tienen que sacar. Y sobre todo también otra cosa, y soy muy breve, que se apoye a la gente que tenemos en esta región, que también lo está haciendo en el sector exportador. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Tenemos en unas las empresas de exportación de primerísima división. Sí, señor. Estamos es una de las cosas en las que estamos a la cabeza. Sí, por señor. favor, que los apoyen y que no les pongan... Y lo hemos estado siempre, Manolo, porque cuando el murciano, el huertano, sin cultura, sin idioma, sin nada, en el siglo XIX cogía una maleta vieja atada con cuerdas y se iba por el mundo a vender pimentón y especias. El murciano ha sido el más aperturista. Ya sabes el dicho aquel de que cuando Armstrong, Aldrin y Collins llegaron a la Luna, se llevaron la grata sorpresa de que ya había un viajante de la molinera por allí. Pues efectivamente. Si es que hemos sido pioneros en tantas cosas, y en la exportación Murcia ha sido pionera. Y apoyo totalmente lo que dice Manolo, es decir, pero entra dentro de ese paquete del carnicero, el cerrajero y tal. Es decir, hay que ayudar a la empresa, a la pequeña empresa, porque las grandes empresas, que no vamos a nombrar a ninguna, siguen exportando, siguen su ritmo. Pero es el señor que tiene una empresa poco menos que familiar con X mercancía y tiene que sacar. Y no le dan los 5.000 euros que necesita pues para renovar un camión, yo qué sé. Pues con esos buenos deseos terminamos. Los que han expresado Manolo Segura, gracias. Joaquín Asparren, muchas gracias. Y Alberto gracias Castillo, a ti, Antonio, que ha sido sobre todo, por encima de todo, una tertulia con compañeros y amigos. Terminamos ya, volvemos el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches, hasta entonces.